En los sombríos confines de la historia, un oscuro capítulo se desplegaba con la partida de la noble condesa de Valois. En el silencioso eco de las campanas funerarias resonaba un destino implacable que aguardaba a los valientes templarios, guardianes de antiguos secretos y portadores de un legado milenario. Ese fatídico viernes 13 marcó el comienzo de una trama retorcida, donde las sombras se cerraron sobre los caballeros templarios como un manto de desdicha. Al concluir el lamento fúnebre, las garras de la traición se alzaron para apresar a Molay y sus leales compañeros, acusándolos no solo de herejía, sino también de prácticas impías que estremecerían el corazón más valiente. Las acusaciones, tan viles como los susurros de la oscura bruma nocturna, hablaban de ceremonias prohibidas, de un beso anal que sellaba pactos con las fuerzas del abismo. Este acto, tildado como ritual brujeril, simbolizaba la sumisión ante Lucifer, un vínculo que resonaba en las mentes temerosas de la época. Con furia infundada, las acusaciones caían como dagas envenenadas sobre los templarios, etiquetándolos como sodomitas y adoradores de lo oscuro. Se tejía una red de blasfemias, alegando que al ingresar a la orden, los caballeros debían renegar de Cristo en un acto tríplice, profanar su imagen, despojarse de sus vestiduras y presentarse desnudos ante sus pares. La ceremonia, descrita con horror, implicaba besos impíos en lugares sagrados, desde la espina dorsal hasta la boca, un desafío flagrante a la dignidad humana. Según los relatos que se extendían como el fuego voraz en la pradera, los templarios, atados por sus votos, eran forzados a entregarse a relaciones carnales entre ellos. En la penumbra de las celdas, la luz de la verdad se desvanecía, eclipsada por las sombras de la malicia y la desinformación. Así, los templarios, valientes defensores de la fe, se vieron sumidos en una pesadilla creada por mentes malévolas. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la llama de su honor resistiría, esperando el día en que la verdad, como el sol radiante, disipara las nubes de la calumnia y restaurara la gloria de aquellos que fueron injustamente marcados por el estigma de la traición. Los guerreros santos, templarios venerados, se vieron arrastrados a un abismo de desesperación, acusados de sodomía, herejía y profanación contra la imagen sacra de Jesucristo. La sombra de la persecución cayó sobre ellos como un manto oscuro y asfixiante. De repente, aquellos que habían jurado proteger la fe se encontraron enredados en las garras de la Inquisición y del monarca francés, Felipe IV, quien tejía una telaraña de acusaciones infamantes. Las celdas resonaban con los lamentos de los templarios, quienes, acorralados y detenidos, se enfrentaban a métodos de tortura que desafiaban los límites de la crueldad. Hambre, privación del sueño, interrogatorios implacables, y la quema de pies eran solo algunas de las herramientas empleadas para extraer confesiones de aquellos que resistían con valentía. Ponsard de Gissy, un valiente templario encausado, compartió su experiencia de sufrimiento. Atado a la espalda con tal furia que la sangre fluía bajo sus uñas, su relato se convirtió en un eco desgarrador de la brutalidad a la que fueron sometidos. Encerrado en un pozo diminuto, donde apenas podía dar un paso, la claustrofobia y la agonía se entrelazaron, forjando una experiencia que él consideraba peor que la decapitación o las quemaduras con agua hirviendo. Las acusaciones, grotescamente amplificadas, fluían de la pluma de Esquiu de Floirán, quien afirmaba haber compartido celda con un templario confesante. A través de la tortura inquisitorial, estas confesiones se desentrañaron como trofeos retorcidos, arrancados a hombres desesperados que, para escapar de la muerte, se vieron obligados a admitir crímenes que solo existían en las maquinaciones enfermizas de sus acusadores. El monarca Felipe IV, enredado en deudas insalvables, tejía su propia red de mentiras, inventando acusaciones exageradas y absurdas. Los templarios, víctimas de su insaciable codicia, se convirtieron en chivos expiatorios de un monarca endeudado, cuyas falacias resonarían a lo largo de los siglos como una mancha en la historia de la justicia y la verdad. En el inabarcable lienzo de la historia, emerge un capítulo fascinante que ha cautivado la imaginación a lo largo de los siglos,
la saga de los Caballeros Templarios. Sumérgete con nosotros en este intrigante video mientras desentrañamos los misterios que envuelven a esta orden medieval, desde sus modestos comienzos, su asombroso crecimiento y su terrible final. Únete a nosotros en este viaje fascinante mientras desentrañamos el velo que cubre a los Caballeros Templarios, descubriendo una narrativa rica en intriga, valor y misterio, que ha dejado una marca eterna en el tapiz de la historia humana. En tiempos lejanos, en los recónditos y enigmáticos rincones de la Edad Media, 9 valientes caballeros franceses, con nombres que resonarían a través de los siglos, se unieron con un propósito sagrado, movidos por la llama de la devoción y la valentía. Hugo de Payens, Godofredo de Saint-Omer, Godofredo de Visol, Payen de Montdidier, André de Montbard, Arcimbaldo de Saint-Amand, Hugo Rigaud, Gondemaro y Rolando decidieron forjar una orden de caballeros que emprendería una travesía legendaria, los Caballeros Templarios. Así nació la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, conocida también como la Orden del Temple. Estos nobles guerreros, llamados Caballeros Templarios, se alzaron como una de las más poderosas órdenes monásticas militares católicas de la Edad Media. Su origen se remonta a los días tumultuosos que siguieron a la Primera Cruzada. Fue en el Concilio de Troyes donde la Iglesia Católica, con su bendición, otorgó oficialmente reconocimiento a la Orden del Templo, con sus mantos blancos adornados con una cruz roja anclada. Estos guerreros devotos se destacaron en el ámbito militar durante las cruzadas, entrenándose con destreza y valentía. Más que meros combatientes, los templarios desempeñaron un papel esencial en la gestión de complejas estructuras económicas en el mundo cristiano. Desarrollaron prácticas financieras innovadoras que, con el tiempo, prefiguraron lo que hoy conocemos como el sistema bancario moderno. Además, erigieron majestuosas fortificaciones en el mar Mediterráneo y Tierra Santa, marcando su presencia en la historia. Sin embargo, su destino estaba intrínsecamente ligado a las cruzadas, y cuando la pérdida de Tierra Santa ensombreció el horizonte, el respaldo a la orden se desvaneció. Rumores oscuros y misteriosos rodearon la ceremonia de iniciación templaria, sembrando desconfianza en aquellos que antes los veían como héroes. En el resplandor de una Europa liberada de las amenazas musulmanas y vikingas, una nueva era se abría paso con fuerza y determinación. Las incursiones, ya fuesen repelidas por la espada o integradas mediante asentamientos, dieron paso a una fase expansiva que transformaría la región. El campo, fertilizado por la paz lograda, vio florecer la producción agrícola al tiempo que una marea demográfica crecía. Los ecos de un renacimiento resonaron a través del comercio, encendiendo la chispa de ciudades que se levantaban como testigos de un renacer cultural y económico. En este trasfondo, la autoridad religiosa, antigua dueña de las riendas, realizaba un nuevo tejido social. Conceptos como la paz de Dios y la tregua de Dios se esparcieron como un manto benevolente, orientando el ideal de caballería hacia la protección de los más vulnerables. Sin embargo, la Iglesia no vacilaba en emplear la fuerza para salvaguardar sus intereses. El pontífice Juan VIII, al final del siglo IX, proclamó que aquellos que cayeran en combate contra los infieles serían perdonados y elevados al rango de mártires de la fe. El fervor religioso se manifestaba en peregrinaciones a lugares sagrados, una práctica arraigada en el tejido social de la época. A principios del siglo XI, Roma, durante siglos el epicentro de tales travesías, cedía paso a nuevas rutas como Santiago de Compostela y Jerusalén. A pesar de los riesgos en forma de bandidos en los caminos o tributos a señores locales, el llamado de la fe, combinado con la esperanza de aventuras y riquezas en Oriente, atrajo a innumerables peregrinos. Estos peregrinos, al retornar a sus hogares, compartían relatos de las adversidades afrontadas en su búsqueda espiritual. Las historias de peligros y maravillas se tejían en la trama de la sociedad medieval, contribuyendo a forjar un tapiz vibrante de experiencias, fe y ansias de descubrimiento en un continente que avanzaba hacia una nueva era de cambio y prosperidad. En la cúspide de su liderazgo eclesiástico, el pontífice Urbano II,
continuador de las reformas impulsadas por su antecesor Gregorio VII, se encontró frente a una encrucijada histórica, la llamada Angustiada de los bizantinos y la caída de Jerusalén en manos turcas pintaron un panorama sombrío que llevó a Urbano a alzar su voz en el memorable Concilio de Clermont. Con una elocuencia que resonaría a través de los siglos, Urbano expuso los peligros que asediaban a los cristianos occidentales y los abusos sufridos por los peregrinos en su camino hacia Jerusalén. La respuesta fue clara y apasionada: liberar la ciudad santa de la dominación musulmana. En ese momento, nació la visión de la primera cruzada. Las palabras ardientes del pontífice, mezcladas con promesas de recompensas espirituales y el anhelo de riquezas, encendieron el espíritu de príncipes y señores, quienes se apresuraron a responder al llamado con el grito unificado de «Dios lo quiere». Este lema, proclamado en el Concilio de Clermont, se convirtió en el estandarte de la Europa cristiana unida en torno a un objetivo común: la liberación de Jerusalén. La epopeya que siguió fue la Primera Cruzada, una hazaña militar que culminó con la conquista de Jerusalén y la creación de territorios latinos en la región. Edesa, Trípoli, Antioquía y el Reino de Jerusalén se erigieron como testigos de la victoria cristiana, donde Balduino I, asumiendo el título de rey al año siguiente, escribió un nuevo capítulo en la historia. Un grupo selecto de caballeros, marcados por la gloria de la Primera Cruzada, optó por quedarse, asumiendo la noble misión de proteger los santos lugares y resguardar a los peregrinos cristianos, quienes, con fe indomable, continuaban su viaje hacia esos venerados destinos. En esos momentos, la historia se entrelazó con la devoción y la valentía de aquellos que, inspirados por la llamada divina, dejaron un legado imborrable en las arenas de Oriente. En la encrucijada de la necesidad y la lealtad, Balduino se encontraba ante el desafío de organizar su reino recién conquistado, careciendo de los recursos necesarios para asegurar los caminos que cruzaban sus tierras. En un acto que uniría lazos familiares y estratégicos, Balduino otorgó a Hugo de Payens, posiblemente vinculado lejanamente a él a través de la relación con el conde de Champaña, un lugar para establecerse y mantener sus equipos en el corazón del reino. En un gesto de confianza sin precedentes, Balduino no solo les brindó un espacio físico, sino que otorgó a los templarios derechos y privilegios, incluyendo el uso de su propio palacio. Este palacio era nada menos que la antigua mezquita de Al-Aqsa, ubicada en los terrenos que antaño albergaron el Templo de Salomón. La grandiosidad y simbolismo de este gesto no solo les proporcionó un hogar, sino también un punto de partida para una historia legendaria. Cuando Balduino trasladó su residencia real de la mezquita a la Torre de David, todas las instalaciones pasaron efectivamente a manos de los templarios. Este movimiento no solo les aseguró una sede principal imponente, sino que también les brindó una denominación que resonaría a través de los siglos. Además de otorgarles un hogar, Balduino emprendió la tarea de asegurar el respaldo de las principales figuras de Europa para la naciente Orden del Temple. Envió cartas a monarcas y príncipes, solicitando su apoyo. La iniciativa no solo obtuvo el favor de las autoridades políticas, sino que también aseguró la aprobación canónica de la orden por parte del Patriarca de Jerusalén, marcando así el inicio de una colaboración entre lo secular y lo eclesiástico que definiría la historia templaria. Así, en las piedras centenarias de Jerusalén, los templarios encontraron su hogar, su título y la bendición de aquellos cuyos votos de apoyo resonarían a lo largo de los siglos. 9 años después de la intrépida fundación de la orden en las tierras sagradas de Jerusalén, se convocó el trascendental Concilio de Troyes. En este foro, la tarea crucial era moldear las normas que regirían la recién creada Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, una misión liderada con fervor por Hugo de Payens. Con la regla básica en mano, 5 de los 9 templarios, guiados por Hugo de Payens, emprendieron un viaje épico que abarcó Francia y más allá. Su propósito era claro: recolectar donaciones y reclutar a aquellos dispuestos a unirse a la sagrada misión. A medida que atravesaban sus lugares de origen, la bienvenida fue cálida y las contribuciones generosas. Los frutos de su periplo fueron asombrosos. Cerca de 300 caballeros se sumaron a las filas de los templarios, sin contar con los escuderos,
hombres de armas y pajes que también se unieron al estandarte de la orden. Las bulas papales que siguieron fueron como un sello divino sobre la orden del Temple, otorgando explícitamente privilegios que les conferían una autonomía formal y real frente a los obispos, quedando bajo la única autoridad papal. Estas bulas, como decretos celestiales, los eximieron de la jurisdicción civil y eclesiástica, les permitieron tener sus propios capellanes y sacerdotes dentro de la orden, y les otorgaron el poder de recaudar bienes y dinero en diversas formas. Así, los templarios se erigieron no solo como guerreros valientes, sino también como una fuerza autónoma respaldada por la bendición de las más altas autoridades de la Iglesia. Con el resplandor de las bulas papales, los templarios se vieron investidos de derechos y privilegios que los elevaron a una posición de poder sin parangón. El derecho de óbolo, las limosnas anuales en todas las iglesias, se convertía en un flujo constante hacia los cofres de los pobres caballeros de Cristo. Pero la bendición divina no se detenía ahí. Las bulas también les conferían derechos sobre las conquistas en Tierra Santa, y les otorgaban la facultad de erigir fortalezas e iglesias propias, dotándolos así de una impresionante independencia y poder. En sus primeros días en Jerusalén, los templarios se dedicaron exclusivamente a la noble tarea de escoltar a los peregrinos que visitaban los santos lugares. Su número limitado les impedía emprender empresas más ambiciosas, y establecieron su sede en el estratégico desfiladero de Atlit, desde donde vigilaban los pasos cercanos a Cesarea. Pero con la aprobación de la regla en el Concilio de Troyes, un nuevo capítulo se abría para la Orden del Temple. Su cantidad creció de manera significativa, marcando el inicio de una expansión notable. Las fortalezas se alzaron, las iglesias se erigieron, y la presencia templaria se extendió, como una sombra protectora, sobre las tierras sagradas. En el turbulento escenario de la Segunda Cruzada, los templarios se alzaron nuevamente en defensa de la fe cristiana, participando activamente en el asedio de Damasco junto con sus compañeros cruzados. El ejército cruzado, liderado por el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Alemania, se dirigió hacia Damasco, que en ese momento estaba gobernada por un emir que mantenía una alianza con Saladino. A pesar de las tensiones internas entre los líderes cristianos y la falta de coordinación, los cruzados comenzaron el asedio de Damasco. Inicialmente, los cruzados lograron algunos avances, pero las disputas internas y la falta de suministros comenzaron a debilitar su posición. Además, hubo desacuerdos estratégicos entre los líderes cristianos sobre si debían atacar Damasco o Alepo. Estas divisiones permitieron a los defensores musulmanes resistir con éxito el asedio. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible para los cruzados, y la falta de progreso combinada con tensiones internas los obligó a levantar el asedio. Este evento marcó un fracaso significativo para los cruzados y debilitó aún más su posición en Tierra Santa. El asedio de Damasco durante la Segunda Cruzada tuvo implicaciones duraderas en el conflicto entre cristianos y musulmanes en la región. 50 años después de su establecimiento, los caballeros templarios ya se extendían por territorios que conformarían los países de Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. Su expansión territorial se tradujo en una riqueza descomunal, colocándolos en la cima de los reinos europeos. Aunque la leyenda de los templarios ha sido tejida con hilos de misterio y ocultismo, la realidad revela que fueron monjes guerreros intrépidos. Su valentía quedó marcada en decenas de batallas, desmintiendo las sombras que el tiempo y la leyenda han arrojado sobre ellos. En la campaña de Saladino en el Levante, resuena el eco de una gesta legendaria protagonizada por los templarios bajo el mando del valeroso rey Balduino IV de Jerusalén. En el campo de Montgisard, a pesar de hallarse en clara desventaja numérica, los cristianos, y la intervención decidida de los templarios fue crucial en esta épica batalla. El reino de Jerusalén se veía amenazado por la invasión imparable de los mamelucos y las huestes musulmanas bajo el liderazgo del formidable Saladino, quien marchaba con un ejército de 27.000 hombres. Saladino, quizás subestimando la tenacidad de los cristianos, inició su invasión creyendo que atacaba un país sin defensores. Sin embargo, el joven rey Balduino,
A pesar de sufrir la carga de la lepra, reunió a todos los caballeros disponibles y se retiró estratégicamente a Ascalón, llevando consigo la sagrada Vera Cruz. En el escenario de Montgisart, Balduino contaba con un destacamento de 375 caballeros, de los cuales 80 eran templarios. También se sumaban a la gesta el valiente obispo de Belén, portador de la Vera Cruz, aunque la infantería, apresuradamente reclutada, superaba en número a la caballería, no alcanzaba los 4.000 hombres. En una táctica audaz, el ejército cristiano tomó por sorpresa la retaguardia del formidable ejército musulmán, sembrando la confusión en las filas de Saladino. La astucia de los templarios y la indomable valentía del joven rey, afectado por la lepra pero sobrepasando todos los obstáculos, infundieron ánimo a las tropas cristianas. La abnegación de los mamelucos de la guardia personal de Saladino, muchos de los cuales perecieron protegiendo a su líder, fue la única barrera que salvó al sultán de una derrota total. El ejército de Saladino, envuelto en caos, se retiró desordenadamente hacia Egipto, sufriendo pérdidas monumentales, mientras que las tropas cristianas, recibidas triunfalmente en Jerusalén, celebraron la victoria de Montgisart. Este triunfo no solo aseguró la supervivencia del reino de Jerusalén, sino que también inscribió el nombre de Balduino IV y los templarios en las páginas de la historia como héroes que desafiaron las adversidades con una valentía sin par. Más tarde, en los ardientes campos de los Cuernos de Atin, la Tercera Cruzada presenció un giro trágico de los acontecimientos. Todo comenzó en Seforia, donde Saladino infligió una derrota a las tropas cruzadas y luego puso bajo asedio a Tiberíades. La desesperada Echive, esposa de Raimundo de Trípoli, atrincherada en la ciudadela, buscó auxilio de Guido de Lusignan y su esposo. A través de astutas artimañas, un mensajero logró burlar las líneas enemigas, ya que Saladino quería que los francos conocieran sus planes. En un consejo convocado por el rey, Raimundo III de Trípoli recomendó abandonar Tiberíades, reconociendo la astucia de Saladino. A pesar de esto, Gerardo de Ridefort, ansioso por redimir el fracaso previo en Seforia, persuadió al rey de lanzar un ataque. Aunque los varones objetaron, el rey levantó el campamento y se dirigió hacia Tiberíades al amanecer del tercer día. Inicialmente, las fuerzas cristianas contaban con 20.000 hombres, pero a lo largo de la marcha fueron hostigadas, debilitadas por las condiciones climáticas adversas, las tácticas de guerrilla de Saladino y las deserciones. La intensidad del calor agobiaba a los cristianos, marchando en pleno desierto. Guy de Lusignan, reconociendo su error, intentó dirigirse a un crucial pozo de agua en Atin, pero Saladino, astuto como siempre, cortó su camino. A la falta de agua se sumaba la fatiga y la desesperación en las filas cristianas. Ante la imposibilidad de alcanzar el vital pozo, el rey decidió establecer un campamento en una meseta para pasar la noche. Las fuerzas cristianas, agotadas y vulnerables, optaron por dormir completamente equipadas por temor a ser sorprendidas por el enemigo mientras dormían, mientras al alcance de sus oídos resonaban las risas y cantos de los musulmanes, libres de preocupaciones. Con la primera luz del día, el ejército cristiano reanudó su marcha urgente, desesperado por llegar al pozo de agua vital. 3 columnas se desplegaron entre los 2 montículos conocidos como los Cuernos de Atin, mientras los musulmanes continuaban acosándolos, fragmentando sus formaciones de batalla. A medida que avanzaban, el rey Guy de Lusignan tomó una posición estratégica al pie de los Cuernos de Atin, pero las tácticas astutas de Saladino pronto sumieron a los cruzados en una trampa mortal. Persistiendo en sus tácticas de acoso, Saladino no mostró prisa por lanzar el asalto final. Prendieron fuego a las hierbas secas, asfixiando a los francos con humo mientras las filas se desordenaban. Con habilidad estratégica, Saladino tomó su tiempo, sometiendo a los cruzados a una agonía prolongada. La situación se volvió crítica cuando el rey, sintiendo la presión de la sed y la desesperación, decidió abrir un camino a través de la barrera enemiga, pero las maniobras de Taqi al-Din, sobrino de Saladino, cerraron rápidamente la brecha, dejando a Raimundo abandonado y forzándolo a retirarse hacia Tiro. La desesperación se apoderó de los infantes cristianos al escalar la colina norte de los Cuernos de Atin,
quedando atrapados entre un precipicio y las tropas musulmanas. Muchos perecieron al ser arrojados al vacío, mientras otros se rindieron. Simultáneamente, la caballería de Saladino atacó a los cristianos que buscaban refugio en el Cuerno Sur. Fue entonces cuando Saladino decidió lanzar el asalto final. A pesar de esfuerzos esporádicos, los caballeros cristianos no lograron romper las líneas musulmanas y fueron repelidos. Saladino lideró el asalto final con el objetivo de capturar la tienda roja del rey, resguardando la Vera Cruz, la reliquia sagrada. Hacia la noche, la batalla llegó a su fin. Guy de Lusignan y Reinaldo de Chatillon, el acérrimo enemigo de Saladino, fueron capturados. El resultado fue devastador para las fuerzas cristianas. La mayoría de los 20.000 hombres que llegaron a Atin perecieron en batalla o fueron ejecutados. 1.000 fueron hechos prisioneros y apenas 4.000 lograron escapar de la masacre para regresar a Jerusalén. Esta pérdida significativa dejó a Jerusalén prácticamente indefensa frente a las fuerzas de Saladino, marcando un trágico punto final en la Tercera Cruzada. Un siglo después de su fundación oficial, la Orden del Temple se erigía como la organización más imponente de Occidente, abarcando desde lo militar hasta lo económico. Su influencia se extendía a más de 9.000 encomiendas distribuidas por toda Europa, albergando a cerca de 30.000 caballeros y sargentos, sin contar a los siervos, escuderos, artesanos y campesinos. Además, ostentaban más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo, y una flota propia con puertos estratégicos en el Mediterráneo y en La Rochelle, a orillas del Atlántico. La maestría de los templarios en el ámbito socioeconómico se plasmaba en dos instituciones distintivas, la encomienda y la banca. De manera excepcional y rápida, esta orden militar religiosa había forjado un sistema sin precedentes en la historia. La encomienda, un sistema de gestión de propiedades, y la banca, un instrumento financiero innovador, se entrelazaban para sostener el vasto imperio templario. Con la carga de mantener un frente en ultramar, los templarios desarrollaron una impresionante flota y una red de comercio establecida. Sus posesiones en Europa generaban un flujo constante de recursos que sustentaba al ejército defensor en Tierra Santa. Las donaciones llegaban con generosidad, algunos motivados por la esperanza de ganarse el cielo, otros buscando congraciarse con la orden. La recepción de propiedades, bienes inmuebles, tierras y hasta pueblos completos se convirtió en moneda corriente para los templarios. Nobles europeos confiaban en ellos como guardianes de sus riquezas, incluso designándolos como tesoreros reales en algunos casos. En la corte francesa, por ejemplo, los tesoreros templarios desempeñaban un papel vital en las discusiones sobre el uso del tesoro real. Así, los templarios tejieron una red económica y militar, que, aunque deslumbrante, sería testigo de su propia caída cuando las circunstancias y la desconfianza minaron su poderosa influencia. En su afán de asegurar un flujo constante de dinero y proteger sus recursos durante sus desplazamientos, los templarios idearon una red de encomiendas en Francia, distribuidas estratégicamente por toda la geografía francesa. Estas encomiendas estaban diseñadas para que ninguna distara más de un día de viaje de otra. Este ingenioso sistema garantizaba refugio seguro para los comerciantes durante la noche y aseguraba la seguridad de las rutas templarias. Los templarios, visionarios en el ámbito financiero, no solo desarrollaron un sistema de mercado, sino que se convirtieron en los primeros banqueros tras la caída de Roma. Conscientes de la escasez de moneda en la antigua Europa, ofrecieron intereses considerablemente más bajos que los prestamistas judíos de la época. Introdujeron prácticas financieras revolucionarias como la contabilidad moderna, los pagarés y la primera letra de cambio. En un contexto en el que el transporte de dinero en efectivo por los caminos era riesgoso, los templarios emitieron documentos acreditativos que permitían a sus poseedores recoger una cantidad previamente entregada en cualquier otra encomienda de la orden, simplemente con la firma o el sello correspondiente. La reputación de confiabilidad de la orden aseguró donaciones y negocios,
generando una clientela constante. Llegaron al punto de otorgar préstamos incluso a los reyes de Francia e Inglaterra. Los templarios desarrollaron uno de sus negocios más lucrativos mediante la comercialización de reliquias. Entre estas reliquias se encontraba el óleo del Milagro de Said Naya, un santuario situado a 30 kilómetros de Damasco, donde se atribuía a la Virgen el milagro de exudar un líquido oleoso. Los templarios embotellaban este óleo milagroso en pequeños frascos y lo distribuían en Occidente, aunque la veracidad de esta información necesita ser corroborada. También se dice que comercializaron numerosos fragmentos del Lignum Crucis, la supuesta Santa Cruz en la que se decía que Jesucristo había sido crucificado, la cual afirmaban haber encontrado. No obstante, todas sus operaciones económicas tenían como objetivo principal proporcionar a la orden los fondos necesarios para mantener un ejército en constante estado de preparación en Tierra Santa. Jerusalén, que había sido recuperada 16 años antes mediante pactos entre el emperador Federico II y el sultán Al-Kamil, cayó definitivamente. Los templarios se vieron forzados a trasladar su sede principal a San Juan de Acre, junto con otras dos grandes órdenes monástico-militares, los hospitalarios y los teutónicos. Las posteriores cruzadas, incluyendo la cuarta, la quinta y la sexta, en las cuales también participaron los templarios, no tuvieron consecuencias prácticas significativas en Tierra Santa o estuvieron marcadas por episodios caóticos, como la toma de Bizancio durante la Cuarta Cruzada. Luis IX de Francia, posteriormente conocido como San Luis, decidió convocar y liderar la Séptima Cruzada, pero su objetivo ya no era Tierra Santa, sino Egipto. El error táctico del rey y las epidemias que afectaron a los ejércitos cruzados resultaron en la derrota en Mansura y en un desastre posterior en el cual el propio Luis IX fue hecho prisionero. Fueron los templarios, quienes eran respetados incluso por sus enemigos, los que negociaron la paz y proporcionaron al monarca la fabulosa suma requerida para su rescate. En la tierra de Siria, el imponente castillo de Krak de los Caballeros se erigía como un bastión impenetrable, custodiado por los valientes templarios. Su misión era clara: resistir el asedio de las poderosas fuerzas mamelucas lideradas por el sultán Baibars. Este enfrentamiento se convertiría en un capítulo crucial de las cruzadas, marcando el destino de la presencia cristiana en la región. Los caballeros templarios, con su coraje inquebrantable, defendieron con honor y fervor el castillo contra las incesantes acometidas de las fuerzas musulmanas. Aunque enfrentaron un asedio prolongado y la abrumadora superioridad numérica de los mamelucos, la fortaleza resistió durante meses gracias a la tenacidad de sus defensores. Sin embargo, a pesar de la férrea resistencia, las condiciones desfavorables y la ausencia de refuerzos, los valientes caballeros templarios se vieron obligados a tomar una decisión dolorosa: rendirse. Esta rendición no solo selló el destino del castillo de Krak de los Caballeros, sino que también simbolizó el declive de la presencia cristiana en la región. Con esta capitulación, se puso fin a una era en las cruzadas, dejando un legado de valentía y sacrificio que resonaría en la historia de aquellos tiempos tumultuosos. En los postreros días de la presencia cristiana en Tierra Santa, la ciudad de San Juan de Acre se erigía como el último bastión, resistiendo el embate de las fuerzas musulmanas, lideradas por el sultán mameluco Al-Asraf Khalil. Los templarios, guardianes indomables de la fe, se vieron obligados a defender la región con determinación, aunque las adversidades eran abrumadoras. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, una partida de cruzados italianos desembarcó en Acre, mostrándose como individuos indisciplinados, propensos a la revuelta y difíciles de controlar. Este grupo recién llegado, frustrado por no encontrar las riquezas que buscaban, sucumbió a la desesperación y violó su propio honor al saquear y asesinar a numerosos mercaderes musulmanes en la ciudad. Esta situación caótica no pasó desapercibida para el sultán Qalaun, quien, viendo la oportunidad, reunió un formidable ejército de 160.000 infantes y 60.000 jinetes para poner fin, de una vez por todas, al control cristiano en Acre. Al-Asraf, designado líder tras la muerte de Qalaun, posicionó sus tropas frente a la ciudad,
marcando el inicio de una batalla crucial. Ante la inminente amenaza, los cristianos, al observar el colosal contingente que se congregaba a sus puertas, decidieron enfrentarse a una lucha desigual, en la batalla decisiva por la supervivencia de Acre. El asedio musulmán, respaldado por máquinas de guerra, avanzó rápidamente y, en menos de un mes, logró atravesar la primera muralla, llegando hasta la Torre Maldita, una defensa crucial. Las fuerzas musulmanas tomaron la Torre del Rey, abriendo paso para un asalto final contra la muralla interior de la ciudad 2 días después. En esta fase crítica, la última línea de defensa recaería principalmente en los templarios y su gran maestre. Durante el asedio, el gran maestre de los templarios se posicionó en la puerta de San Antonio. Fue en este momento que recibió el impacto de una flecha envenenada. La gravedad de la herida obligó a sus hombres a llevarlo hasta el cuartel de la orden. El gran maestre falleció esa noche a la edad de 60 años. Afortunadamente, no tuvo que presenciar la caída y saqueo de Acre por parte de sus enemigos. Las últimas palabras del gran maestre registradas fueron: «Señores, no puedo más, pues muerto estoy», reflejan la resignación ante su inevitable destino. Su muerte marcó el fin de una era y simbolizó la pérdida de Acre, una ciudad que había sido un bastión crucial para los cristianos en Tierra Santa. La isla de Arbat, en la costa meridional de la actual Siria, marcó el trágico final de la presencia templaria en Tierra Santa. Con la pérdida de esta última posesión, los líderes de la guarnición templaria enfrentaron la muerte en combate o fueron capturados. Este desenlace representó un golpe devastador para la Orden del Temple, ya que perdieron la razón misma de su existencia: defender las posesiones cristianas en Tierra Santa. La ausencia de territorio que proteger en el cercano Oriente disminuyó la percepción de utilidad efectiva de la Orden del Temple ante los monarcas europeos. Con Tierra Santa fuera del control cristiano, la Orden se encontró en una posición precaria y enfrentó crecientes desafíos. Este giro de los acontecimientos marcó el declive de una era para los templarios, quienes, en otro tiempo, habían sido una fuerza militar y económica influyente en la región. En la desolación de su derrota en Tierra Santa, los templarios se encontraron enfrentando la apatía de los monarcas europeos ante la idea de reconquistar los santos lugares. A pesar de su valentía y disposición para regresar al levante mediterráneo, la falta de interés serio por parte de los líderes europeos hizo que sus esfuerzos fueran infructuosos. La historia tomó un giro aún más sombrío cuando el papado, bajo Clemente V, abogó por la fusión de los caballeros hospitalarios y templarios. En este contexto desalentador, Jacques de Molay, el último gran maestre, se dirigió a territorio francés para asistir a un velorio y tener una audiencia con el Papa. Se rumorea que su presencia en Francia estaba motivada por la intención de persuadir al rey Felipe IV para emprender una nueva cruzada. Sin embargo, el proyecto de fusión de las órdenes militares bajo un único rey soltero o viudo, propuesto por el papado, fue rechazado por de Molay, quien, a pesar de las presiones de la Iglesia, mantuvo su firmeza y se negó a aceptar la unificación de las órdenes, marcando así el final de una era para los templarios. La trama oscura que envolvía a los templarios se tejió de manera inexorable cuando Jacques de Molay, el último gran maestre, fue convocado a Poitiers por el Papa Clemente V en un último intento de salvar la orden. Sin embargo, las sombras de la traición se cernieron sobre ellos, y el destino de los templarios quedó sellado. Bajo la influencia apremiante de Felipe IV de Francia, estrechamente vinculado al Papa, Clemente cedió a las presiones para iniciar un proceso contra los templarios. La corona francesa, endeudada con la orden por el préstamo solicitado por Luis IX, abuelo de Felipe IV, para pagar su rescate después de ser capturado en la Séptima Cruzada, buscaba consolidar su poder centralizando el control. Se perfilaba un conflicto entre el rey y la Iglesia, con los templarios atrapados en medio. Las acusaciones, formuladas por un individuo llamado Esquieu de Floirán, un espía que trabajaba para las coronas de Francia y Aragón, fueron utilizadas como herramienta letal. Se acusó a los templarios de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos.
Entre las grotescas alegaciones se encontraban actos como escupir sobre la cruz, renegar de Cristo mediante ritos heréticos, adorar a Baphomet, que era un ídolo o deidad pagana, y practicar la homosexualidad. El panteón de acusaciones se expandía como una maraña tenebrosa: rituales de renegación de la cruz y de Cristo, ídolos con 3 caras, cabezas humanas y, peculiarmente, la adoración de un gato que se les aparecía en sus asambleas. En cada provincia templaria, se afirmaba que estos ídolos eran objeto de veneración, y se tejía la narrativa de que creían que estas cabezas conferían riqueza y éxito a aquellos que las adoraban. Bajo el peso de las acusaciones y las sombras de la herejía, los templarios se vieron envueltos en un torbellino de infamias durante el proceso que sellaría su destino. Más de 100 cargos se alzaron contra ellos, como relámpagos de condena que iluminaban los oscuros pasillos de la acusación. Prisioneros de una cruzada inquisitorial, los templarios se vieron sometidos a tormentos inimaginables. Bajo el yugo de la tortura, muchos confesaron culpas ficticias, mientras otros, por temor al tormento, ofrecieron confesiones sin que la tortura les hubiera arrancado una palabra. El complot se afianzó cuando Felipe envió comunicados sellados a lo largo y ancho de su reino, con órdenes estrictas de no abrirlos hasta el viernes 13. En una operación conjunta simultánea, los mensajes desataron la detención de todos los templarios y la confiscación de sus bienes, marcando el inicio del oscuro capítulo que llevaría a la disolución de la orden. El oscuro destino de los templarios continuó su desenlace cuando de Molay, el último gran maestre de la orden, y otros 140 templarios fueron encarcelados en Francia. Esta acción, ejecutada sin la autorización del Papa, cuya jurisdicción directa abarcaba a las órdenes militares, marcó el inicio de una investigación radicalmente injusta en sus propósitos y procedimientos. El juicio de los templarios debía regirse por el papado y no por la justicia ordinaria. La medida provocó la enérgica protesta del Papa, quien, aunque anuló completamente el juicio y suspendió los poderes de los obispos y sus inquisidores, no pudo deshacer la admisión de las acusaciones, que persistirían como base irrevocable en los procesos subsiguientes. Felipe el Hermoso, astuto en su manipulación de la opinión pública, se presentó como el campeón y defensor de la fe ante la Universidad de París. Convocó estados generales en Tours, donde logró que la opinión pública se volviera en contra de los supuestos crímenes de los templarios. Obtuvo la confirmación del Papa sobre las confesiones de 72 templarios, presuntos acusados, expresamente elegidos y entrenados de antemano. El Papa, inicialmente escéptico, finalmente se mostró interesado y abrió una nueva comisión, dirigiendo personalmente el proceso. La causa de la orden fue reservada a la comisión papal, mientras que el juicio de los individuos quedó en manos de comisiones diocesanas, a las que devolvió sus poderes. En los callejones de París, la sentencia de los templarios se llevó a cabo con brutalidad. 36 de ellos sucumbieron a los tormentos, mientras que, 8 días después, 54 fueron condenados al fuego purificador. Entre estos valientes, el gran maestre, Jacques de Molay, se destacó. Con el alma en llamas, admitió falsedades para preservar su vida. Ante la hoguera, donde la muerte danzaba, Molay se erigió en un bastión de valentía, dispuesto a sacrificar su vida por la verdad. En la hora sombría de su ejecución, de Molay, venerable en sus 70 años, portaba un cuerpo maltrecho por la tortura, y quizás, en las profundidades de su ser, una cierta enajenación mental forjada en 7 años de cárcel. En la gélida sombra de la hoguera, el último gran maestre de los templarios, se alzaba como un titán marcado por el destino, con la nobleza que solo el despojo de la dignidad puede conferir. De Molay anhelaba la paz en su último suspiro. Sin embargo, mientras las llamas danzaban a su alrededor, tejía una maldición con palabras ardientes, destinadas al rey Felipe IV y al Papa Clemente V. Jacques de Molay, entre lenguas de fuego y cenizas, lanzó sus augurios antes de que la muerte reclamara su ser. Dios sabe que mi muerte es injusta y un pecado. Pues bien, dentro de poco muchos males caerán sobre los que nos han condenado a muerte. Dios vengará nuestra muerte. Resonaron sus palabras en el crepitar de las llamas,
desafiando al destino con la convicción de un hombre que había enfrentado la injusticia. La rueda del destino giró implacablemente. Clemente V, en sus 50 años, sucumbió tras 37 días, consumido por un dolor insoportable. El rey Felipe el Hermoso, en el mismo año, encontró su perdición en las fauces de la naturaleza, cuando la rama de un árbol se cruzó en su camino durante una cabalgata por el bosque. Agonizó en la encrucijada entre la vida y la muerte. Hace apenas unos años, los responsables del Archivo del Vaticano divulgaron el documento Processus contra Templarios, que compila el pergamino de Chinon, junto con las actas de exculpación de la Santa Sede para la Orden del Temple. Clemente V, tras intensas luchas políticas durante meses, llegó a la conclusión de que, para evitar un posible cisma en la Iglesia, era necesario sacrificar a los templarios. Fechado en agosto de 1308, el pergamino de Chinon rectifica la leyenda negra que envolvía a la orden, evidenciando que todas las acusaciones eran calumnias impulsadas por los intereses personales de Felipe IV. Los documentos utilizados por el tribunal papal para determinar el destino de los templarios estuvieron extraviados desde el siglo XVI, cuando un archivero los colocó en un lugar equivocado en el archivo secreto del Vaticano. Según el estudio realizado, inicialmente, el Papa Clemente V no deseaba condenar a los templarios, pero finalmente, presionado por el rey Felipe IV de Francia, accedió a hacerlo. Se destaca la trascendencia histórica de este hallazgo, corrigiendo percepciones erróneas sobre la orden de los templarios y el Papa que la historia había perpetuado. En este documento, los tres cardenales, en representación del Papa, indicaban que el Gran Maestre rechazaba toda herejía y solicitaba humildemente la absolución. Ante estas declaraciones, los tres cardenales solicitaban en nombre del Papa la absolución para Molay y recomendaban reintegrarlo en la unidad de la Iglesia y restituirle a la comunión de los fieles y a los sacramentos eclesiásticos. El Processus contra Templarios también incluye reproducciones fieles de los pergaminos con los interrogatorios realizados por la Comisión Papal a los Templarios y las anotaciones escritas por Clemente V y sus colaboradores. El Processus contra Templarios establece los siguientes acuerdos. El Papa Clemente V no estuvo convencido de la culpabilidad de la Orden del Temple. La Orden del Temple, su gran maestre, Jacques de Molay y el resto de los templarios arrestados, muchos posteriormente ajusticiados o quemados vivos, fueron luego absueltos por el pontífice. La orden nunca fue condenada, sino disuelta, fijando la pena de excomunión a quien quisiera restablecerla. El Papa Clemente V no creyó en las acusaciones de herejía. Por ello, permitió recibir los sacramentos a los templarios ajusticiados. Sin embargo, fueron ajusticiados en la forma que la jurisdicción canónica establecía para los herejes relapsos. Clemente V negó las acusaciones de traición, herejía y sodomía con las que el rey de Francia acusó a los templarios. No obstante, convocó el Concilio de Vienne para confirmar dichas acusaciones. El proceso y martirio de templarios fue un sacrificio para evitar un cisma en la Iglesia Católica, que no compartía gran parte de las acusaciones del rey de Francia, y muy especialmente de la Iglesia francesa. Las acusaciones fueron falsas y las confesiones conseguidas bajo torturas. El Papa Benedicto XVI se disculpó por el asesinato de Molay y reconoció que fue víctima de acusaciones falsas. Siglos después de ocurrida la tragedia, el Vaticano admitió que el Papa había apoyado los asesinatos, aunque los templarios no eran culpables. Las investigaciones llevadas por el médico francés Bernard Raymond Fabre-Palaprat, auspiciadas por Napoleón Bonaparte, en relación a la Orden de los Caballeros Templarios, indica que esta orden nunca dejó de existir, tomando en consideración su disolución en el siglo XIV, y se basa en lo establecido en el pergamino de Chinon redactado por el Papa Clemente V en 1312, que establece que los caballeros templarios eran inocentes de todo lo que se les inculpaba. Dicho documento no llegó a ser oficial, por tal razón no tenía peso legal.
La Orden de los Caballeros Templarios fueron enviados a la clandestinidad por las persecuciones realizadas por los papas y reyes de Europa. Los especialistas mencionan que a partir del año 1804 se instauró nuevamente la orden y que ha habido continuidad hasta nuestros días. La Secretaría Internacional Templaria, ubicada en Bélgica, establece que hay que revitalizar la orden, y una de las acciones establecidas fue la de cambiar el nombre a Orden Soberana Militar del Templo de Jerusalén. Se eligió a Isaac Vandenberg como Gran Maestre. En la actualidad, existen más de 10.000 templarios, los cuales están divididos en dos grupos, uno establecido en los Estados Unidos y el otro en Europa, principalmente en Portugal y España. Las ceremonias religiosas para las investiduras de los nuevos caballeros, damas y sargentos, para su inclusión en la Orden del Templo, se realizan a través de una ceremonia católica que se ejecuta en el idioma latín, realizada en la iglesia de Sancti Spiritus en la parroquia de Salamanca, España. El acto es conocido como la ceremonia de cruzamiento de nuevos caballeros. A los involucrados se les coloca el manto y la cruz templaria. Sus funciones son proteger a los peregrinos que acuden a los santos lugares, no con espada, sino con la palabra, que las páginas del tiempo no borren la huella de estos valientes guerreros, cuyo honor resuena en cada eco de sus hazañas. En su memoria, recordemos que la verdadera grandeza no se encuentra solo en la victoria en la batalla, sino en la nobleza del propósito y la lealtad a principios más elevados. Que la llama de los caballeros templarios ilumine nuestro camino, guiándonos hacia la nobleza, la compasión y la búsqueda eterna de un mundo donde la justicia y la paz prevalezcan. Si este recorrido por la fascinante historia de los caballeros templarios te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de los templarios. Hasta la próxima aventura histórica.